La descomposición de fuerzas consiste en tomar una fuerza o un grupo de fuerzas que están siendo aplicadas a una partícula y descomponerla en dos partes para el caso de dos dimensiones, una componente en X y una componente en Y. Es decir, en este caso tenemos un ejemplo en el que se está aplicando una fuerza F y que puede ser descompuesta en una fuerza Fx y una fuerza Fy. El efecto que producen la suma de las fuerzas Fx y Fy es igual al efecto que produce la fuerza F por sí sola sobre la partícula. Para descomponer la fuerza F en su componente X y su componente Y, es necesario conocer la magnitud de la fuerza y la dirección a la que se encuentra esa fuerza, es decir, necesito conocer cuántos newtons o cuántas libras están siendo aplicadas sobre la partícula y a qué ángulo se encuentra con respecto al eje X. Para descomponer la fuerza, primero tenemos que asemejar a la carga aplicada sobre la partícula y a sus componentes como un triángulo rectángulo. Para lograr esta descomposición, teniendo en cuenta que la fuerza aplicada equivaldría a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y la componente Fy sería el cateto opuesto y la componente Fx el cateto adyacente. Esto considerando que el ángulo o la dirección de la fuerza se mide con respecto al eje X. Así que si sustituimos a la fuerza y sus componentes en las ecuaciones, quedaría de la siguiente manera. A partir de aquí se puede despejar el cateto de interés de la ecuación correspondiente. Por ejemplo, de seno se puede despejar para Fy, de coseno se puede despejar para Fx, y la función de tangente no suele ser tan utilizada, ya que no involucra a la fuerza que está siendo aplicada originalmente sobre la partícula, así que es común que se llegue a descartar para el cálculo de componentes. Dejando a un lado a la función de tangente, podemos enfocarnos en obtener a la componente en Y de la función seno, diciendo que podemos despejar a la fuerza aplicada sobre la partícula para que pase a multiplicar al seno del ángulo. Es decir, la componente en Y será igual a la carga aplicada sobre la partícula por el seno de la dirección de la fuerza aplicada. Y la componente en X será igual a la carga aplicada sobre la partícula por el coseno de la dirección de esa fuerza. Pasando a un ejemplo, podemos ver cómo a una partícula indicada de color rojo se le está aplicando una carga de 60 newtons que se encuentra a 35 grados con respecto al eje X. Nosotros podemos descomponer esta carga de 60 newtons en su componente X y su componente en Y con las ecuaciones que obtuvimos anteriormente. Es decir, para Fx utilizaríamos la relación de coseno y para Fy la relación de seno. Entonces, si quisiéramos conocer cuál es la magnitud de la carga en X, simplemente tendríamos que sustituir los valores de la carga y la dirección a la que se encuentra. Es decir, Fx sería igual a los 60 newtons que están siendo aplicados sobre la partícula por el coseno de los 35 grados que se encuentra con respecto al eje X. Y Fy sería igual a la misma carga que está siendo aplicada sobre la partícula, pero en este caso por el seno del ángulo que se encuentra con respecto al eje X. De esta forma, podemos decir que la componente en X tiene una magnitud de 49.14 newtons y la componente en Y una magnitud de 34.41 newtons. Para visualizarlo gráficamente, podríamos decir que del centro podría partir un vector de una magnitud de 49.14 newtons que se desplaza sobre el eje X y otro vector que se desplaza a 34.41 newtons sobre el eje Y, que podrían reemplazar a la carga de 60 newtons que se encuentra a 35 grados con respecto al eje X. En el siguiente ejemplo se presenta un caso en el que la dirección de la fuerza que está siendo aplicada a la partícula está con respecto al eje negativo de las X, es decir, en lugar de estar contando los ángulos desde el lado derecho hacia el lado izquierdo o en el sentido contrario a las manecillas de reloj, estamos viendo que la medida del ángulo se da en el sentido a favor de las manecillas de reloj. Esto repercute de tal forma que si nosotros utilizáramos las ecuaciones que se nos dan para calcular
cada componente, en todo momento obtendríamos resultados positivos, lo cual sería incorrecto porque en este caso la componente en X se movería hacia el lado izquierdo para poder representar a esa fuerza de 12 libras. De tal forma que nosotros tendríamos que indicar de manera manual ese signo negativo que representaría que la fuerza en X se mueve hacia el lado izquierdo. Es decir, la componente en X sería igual a las 12 libras por el coseno de los 47 grados. Sin embargo, como sabemos que se mueve hacia el lado izquierdo, hay que agregar este signo negativo. En el caso de la fuerza en Y, decimos que las 12 libras multiplican al seno de los 47 grados. Y como sabemos que tendríamos que desplazarnos desde el centro hacia arriba para poder representar a las 12 libras, el signo que habría que agregarle sería positivo. Sin embargo, ya está representado como positivo, así que así se deja. Entonces, la fuerza en X sería igual a menos 8.18 libras y la componente en Y sería igual a 8.77 libras. De tal forma que podemos representar gráficamente al vector X partiendo desde el origen hacia la izquierda a 8.18 libras. Ya no es necesario agregar el signo negativo cuando ya lo dibujamos hacia la izquierda. Y al vector FY hacia arriba 8.77 libras. Entonces, esas serían el par de fuerzas equivalentes o componentes que sustituirían a la carga de 12 libras y que tendrían el mismo efecto que esta carga inicial. Si por el contrario se quisiera utilizar el ángulo desde el lado positivo del eje de las X, es decir, desde este punto hasta este punto, tendríamos que considerar que desde el lado positivo del eje hasta el lado negativo del eje hay 180 grados, por lo que este ángulo, al que le vamos a llamar θ, sería igual a los 180 grados que hay desde el lado positivo de las X hasta el lado negativo de las X, menos los 47 grados que hay desde el lado negativo de las X, del eje de las X, hasta la fuerza de 12 libras. Por lo tanto, el valor del ángulo θ sería igual a 133 grados. Entonces, para obtener el valor de las componentes X y Y, simplemente tendríamos que sustituir la carga aplicada de 12 libras sobre la partícula, es decir, 12 libras, por el coseno del ángulo θ, que en este caso son los 133 grados. Y para la componente en Y, utilizamos a la función de seno en lugar de coseno, es decir, serían las 12 libras por el seno de los 133 grados. Podemos notar que en este caso ya no agregamos el signo negativo que habíamos agregado en la componente en X cuando utilizamos los 47 grados. Esto debido a que al utilizar el ángulo completo de los 133 grados desde el lado positivo del eje de las X hasta donde se encuentra la fuerza, el cálculo nos arroja ese signo negativo que nos indica que esa fuerza en X se mueve hacia la izquierda. Si hacemos este cálculo, decimos que la componente en X es igual a los menos 8.18 libras que habíamos calculado anteriormente y la componente en Y sería igual a las 8.7 libras que también habíamos calculado anteriormente. Con ayuda de la descomposición de fuerzas podemos sumar dos o más cargas que puedan estar siendo aplicadas a una partícula. Para poder lograr la suma de cargas haciendo uso de la descomposición de fuerzas podemos seguir los siguientes tres pasos. En el primer paso vemos cómo hay dos cargas F1 y F2 que están siendo aplicadas a una partícula que se encuentra en el origen. Para poder empezar con la suma de vectores, primero hay que descomponer cada una de estas cargas en sus componentes X y sus componentes Y.
Una vez que se descompuso cada una de las cargas que están siendo aplicadas sobre la partícula, podemos pasar al segundo paso, que consiste en sumar las componentes correspondientes a cada eje, es decir, la componente en Y de la primera carga con la componente en Y de la segunda carga y la componente en X de la primera carga con la componente en X de la segunda carga. Es evidente que si una carga es negativa, en lugar de sumar, va a restar, como la que se muestra en el caso de las componentes X, en la que vemos cómo la carga de color naranja correspondiente a la componente en X de la fuerza 2 se mueve hacia la derecha y la componente en X de la carga 1 se mueve hacia la izquierda. Una vez que se hayan sumado las componentes X con las X y las Y con las Y, se puede obtener una versión simplificada a la que le llamamos fuerza resultante. Esta fuerza resultante tiene su propia magnitud, su propia dirección y sentido, obtenidas a partir de la suma de las componentes de las fuerzas aplicadas originalmente, F1 y F2. En este primer ejemplo para la descomposición de fuerzas tenemos nuevamente dos cargas F1 y F2 que están siendo aplicadas a una partícula indicada de color rojo. La primera fuerza está siendo aplicada a 25 grados con respecto a la parte negativa del eje de las X y la fuerza 2 está siendo aplicada a 36 grados con respecto a la parte positiva del eje de las X. Entonces, siguiendo los pasos que se habían indicado anteriormente, lo primero que hay que hacer es descomponer ambas fuerzas, es decir, tenemos que obtener los valores de la componente en X de la primera fuerza, la componente en Y los valores de la componente en X de la segunda fuerza y también la componente en Y. Podemos decir que la componente en X de la fuerza 1 sería igual a 90 newtons por el coseno de 25 grados. Pero para formar esa fuerza 1 que está siendo aplicada sobre la partícula, sabemos que tenemos que desplazarnos hacia la izquierda sobre el eje de las X. Por lo tanto, hay que agregar un signo negativo. Por otra parte, la componente en Y la obtendríamos con los 90 newtons, pero en este caso multiplicados por el seno de los 25 grados. En el caso de la componente en X de la segunda fuerza, decimos que F2X es igual a los 100 newtons de la fuerza aplicada por el coseno de los 36 grados. Y en el caso de la componente en Y, serían los 100 newtons por el seno de los 36 grados. De tal forma que la componente en X de la primera fuerza sería igual a menos 81.56 newtons. La componente en Y sería igual a 38.03 newtons. La componente en X de la segunda fuerza sería igual a 80.9 newtons. Y la componente en Y a 58.77 newtons. Para obtener la fuerza resultante, primero es necesario sumar las componentes en X de cada una de las fuerzas y las componentes en Y por separado, es decir, la sumatoria de fuerzas en X sería igual a los menos 81.56 newtons más 80.9 newtons de la componente en X de la segunda fuerza. Y para la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a los 38.03 newtons más los 58.77 newtons de la segunda fuerza. La sumatoria de fuerzas en X sería igual a menos 0.66 newtons y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 96.8 newtons. Finalmente, para obtener el valor de la resultante, es necesario utilizar el teorema de Pitágoras, por lo que la fuerza resultante sería igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir,
menos 0.66 newtons elevado al cuadrado más 96.8 newtons también elevados al cuadrado, y a esto le sacamos raíz cuadrada, de tal forma que la magnitud de la fuerza resultante será igual a 96.8 newtons. Gráficamente se puede mostrar como en la figura que se encuentra del lado izquierdo en la parte inferior. Podemos ver que tenemos una fuerza resultante de 96.8 newtons que representa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo y a las componentes también de 96.8 newtons. Tal vez la diferencia entre este 96.8 newtons y el de la resultante podría estar a partir del segundo decimal en adelante, y la componente en X de 0.66 newtons que se mueve hacia el lado izquierdo de la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y representan a los catetos de ese triángulo rectángulo. En caso de que se quisiera conocer el ángulo o la dirección a la que se encuentra esta carga aplicada de 96.8 newtons, a la que llamaremos θ, tendríamos que utilizar la función tangente que en un momento fue descartada. En este caso diríamos que θ es igual a la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Para este caso sería igual a la tangente inversa de 96.8 newtons sobre 0.66 newtons, y obtenemos que la dirección de esta fuerza resultante es de 89.609 grados. Nótese que este ángulo se mide a partir de la sección del eje donde se encuentra la componente en X de la resultante. En este caso tenemos que la componente en X se encuentra del lado negativo, entonces el ángulo se medirá desde el lado negativo. Si se encontrara la fuerza en X desde el lado positivo, entonces este ángulo se mediría desde el lado positivo. En este segundo ejemplo tenemos dos cargas nuevamente que están siendo aplicadas sobre la partícula, una carga de 30 libras a 46 grados con respecto al eje de las X y una carga de 36 libras a 80 grados con respecto a la parte negativa del eje de las X. Nuevamente, para obtener la fuerza resultante a partir de estas dos cargas aplicadas a la partícula, hay que seguir estos tres pasos que se habían indicado anteriormente, recordando que lo primero que hay que hacer es descomponer las fuerzas, después sumar las componentes X con las X y las Y con las Y, y por último, obtener la magnitud y dirección de la fuerza resultante utilizando el teorema de Pitágoras y la función de tangente. Así que primero hay que descomponer la fuerza 1 obteniendo la componente en X. Decimos que la fuerza o la componente en X de la primera fuerza será igual a las 30 libras por el coseno de 46 grados. Y su componente en Y será igual a las 30 libras por el seno también de los 46 grados. Y para la segunda fuerza decimos que su componente en X será igual a las 36 libras por el coseno de los 80 grados. Y teniendo en cuenta que para poder formar esta carga F2, la componente en X debe moverse hacia la izquierda, es decir, de manera negativa, entonces tenemos que indicarlo en la ecuación. Para la componente en Y, también hay que considerar que a partir del centro hay que movernos hacia abajo, es decir, también de manera negativa. Por lo tanto, decimos que la componente en Y será igual a las 36 libras, pero por el seno de 80 grados. Una manera alternativa de obtener estas dos últimas componentes sería utilizar el ángulo completo, considerando que desde la parte positiva del eje de las X se comienza a medir el ángulo hasta donde se encuentra la fuerza. Entonces, si sabemos que desde la parte positiva hasta la parte negativa hay 180 grados, le sumamos
los 80 grados que ya conocemos desde la parte negativa hacia donde se encuentra la fuerza. Entonces, este ángulo completo que se va desde la parte positiva hasta donde se encuentra la fuerza sería igual a 180 grados más 80 grados. Por lo tanto, sería igual a 260 grados. Estos 260 grados se pueden utilizar también para obtener la componente en X, ya sin necesidad de expresar estos signos negativos que utilizamos en las ecuaciones anteriores, diciendo que la componente en X es igual a 36 libras por el coseno de 260 grados. Al realizar la operación veremos que obtenemos el signo negativo, que en el caso anterior lo aplicamos de manera manual. Y para la componente en Y utilizamos a la función seno. Veremos que la componente en X obtenida de la primera y de la segunda forma deberían de ser iguales, y lo mismo para la componente en Y. Si realizamos la operación, decimos que la componente en X de la primera fuerza es igual a 20.83 libras, la componente en Y a 21.58 libras, la componente en X de la segunda fuerza son menos 6.25 libras, y la componente en Y de la segunda fuerza son 35.45 libras. Recordando que estas dos últimas componentes son negativas porque la carga F2 se encuentra en el tercer cuadrante, donde ambas componentes deben de ser negativas. Ahora sí, el siguiente paso, el paso número 2, sería sumar estas componentes. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X sería igual a la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2. Entonces son 20.83 libras de la componente en X de la fuerza 1 menos 6.25 libras de la componente en X de la fuerza 2, dando como resultado que la sumatoria de fuerza en X es igual a 14.58 libras. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a las 21.58 libras menos 35.45 libras de la componente en Y de la segunda fuerza, dando como resultado que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a menos 13.87 libras. Estas sumatorias representan a las componentes de la fuerza resultante que obtenemos a partir del teorema de Pitágoras, así que la fuerza resultante sería igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, 14.58 libras al cuadrado más menos 13.87 libras al cuadrado, y a esta operación le sacamos la raíz cuadrada, obteniendo que la magnitud de la fuerza resultante son de 20.12 libras. Visto de manera gráfica, vemos que se forma un triángulo rectángulo a partir de las componentes en X y en Y de la fuerza resultante y también de su magnitud. También podemos obtener el ángulo o la dirección de la fuerza resultante a partir de estas componentes utilizando a la función tangente. Entonces, este ángulo, al que nuevamente llamaremos θ, decimos que se obtiene con la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X, es decir, 13.87 libras sobre 14.58 libras. Por lo que este ángulo θ tiene una medida de 43.57 grados.